Bueno, entonces estábamos viendo que en realidad la aceleración que van a tener la masa uno y la masa 2 que estamos viendo ahorita, cuando la masa uno caiga y la masa 2 suba, la aceleración no va a ser la aceleración de la gravedad, no puede ser la gravedad, por dos razones. Primero, porque están pegados a una cuerda. Un objeto tiene la aceleración de la gravedad cuando está en caída libre, y la masa uno y la masa 2 no están en caída libre, están pegados a una cuerda que tiene una tensión. Y la segunda razón, como bien dijo la compañera, pues esta polea que está aquí, que va a girar, tiene momento de inercia, y eso da una resistencia al movimiento, entonces no va a girar tan fácilmente. Así que no van a caer con la aceleración g igual a 9,8 negativo, pero podemos encontrar esa aceleración. Entonces vamos a encontrar esa aceleración, y una vez que tengamos la aceleración, para poder encontrar el tiempo que tarda la masa 1 en caer. Pero primero entonces encontremos la aceleración de ese sistema. Recuerden que al final la aceleración de la masa 1 tiene la misma magnitud que la aceleración de la masa 2, solo que la masa 1 tiene dirección para abajo y la masa 2 tiene dirección para arriba. Ya ven la pizarra. Hola, ya ven la pizarra. Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces, nosotros tenemos que tratar este tipo de problemas de dos maneras. Primero, hay que analizar los objetos que se trasladan. Y luego vamos a analizar los objetos que rotan, los que giran. Nosotros aquí tenemos dos objetos que se trasladan. ¿Cuáles son los objetos que se trasladan? La masa 1 y la masa 2. Exacto, ¿verdad? La masa 1 y la masa 2. Ese análisis para los objetos que se trasladan, hay que aplicar suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Como ya sabemos, en general hay que aplicarlo en X y en Y, pero ahorita no tiene sentido. Entonces simplemente veamos fuerzas en Y aceleración, no hay movimientos. Entonces, analicemos primero así rápidamente un diagrama de fuerzas. Por aquí está la polea, cuerda, está una masa. Esta masa de acá, que es la que está arriba, ¿cómo se llama? ¿Masa 1 o masa 2? Masa 1. Masa 1, ok. Y del otro, y aquí está pegadilla, bueno, pero está más abajo, tenemos la masa 2. Ya sabemos que la masa 1 es más grande, entonces la masa 1 va a caer y la masa 2 va a subir. Si analizamos primero lo que ya sabíamos para el primer parcial, suma de fuerzas para la masa 1. Para la masa 1 tenemos que suma de fuerzas en Y debe ser igual que la masa 1 por su propia aceleración en el eje Y. La aceleración en el eje Y de la masa 1 va a ser negativa o positiva. Positiva. ¿Por qué positiva? Porque, digamos, se desplaza al mismo lado, como la masa 1 es más grande. Bueno, Digamos, el sistema se desplaza para ese lado. sí, no es necesario definir el movimiento de un sistema. Muchos profesores a veces dicen, utilicemos el sistema diferente o pongamos un sistema rotado. Yo les he mencionado que eso nunca es necesario. A menos que se complique mucho, eso nunca es necesario. En realidad, la masa 1 va para abajo. Como esta masa número 1 va para abajo, se va a acelerar para abajo. De hecho, para abajo está su peso también. Perdón, algo le pasa a mi compu. Creo que está enfermo igual que yo. El peso 1 va para abajo, ¿verdad? La tensión de esta cuerda que se va a llamar T1 va para arriba. Y en realidad la masa 1 se va negativo, como siempre lo hemos hecho. Y las fuerzas que actúan sobre la masa 1 son la tensión 1, que va hacia arriba, se queda positiva, menos el peso 1, porque va para abajo, negativo. Y esto simplemente es igual a menos la masa 1 por su propia aceleración. Recuerden que este negativo es de la dirección donde cae la masa 1. La masa 1 va a caer hacia abajo y abajo negativo. Ahora, para la masa 2, igual hacemos el análisis de aceleración. Compañera, ¿la masa 2 se mueve para arriba o para abajo? Para arriba, profe. Arriba. Entonces, ¿qué signo tiene la aceleración? Entonces va a ser positiva. Es positiva, perfecto. Ok. Gracias, profe. Es que yo lo hacía diferente. Tranquila, no se preocupe. Usted ya... Hola, Perdón, profe. ya había llevado física con otro profesor. Es que en el colegio lo hacíamos así, entonces Ah, ok. se me olvidó que usted lo hacía diferente. Ahí me disculpo. No, tranquila. O sea, en realidad se puede hacer de esa otra manera, solo que a veces esa manera complica un poco las cosas. Pero bueno, no importa, al final hágalo como usted guste. Yo siempre trato de utilizar los conceptos básicos como son. Ok, gracias. Entonces, las fuerzas en... Ok, con gusto. Para la masa 2, y de hecho, vean que T1 tiene un nombre diferente que T2. T2 es la de la masa 2 y T1 es la de la masa 1. Yo les había dicho cuando vimos esto con Newton para el primer parcial, que esas tensiones no son iguales, que eran muy parecidas, pero que para la primera parte del curso íbamos a decir que eran iguales. Pero en realidad no, son iguales, son diferentes. Y aquí vamos a ver la diferencia. La diferencia está precisamente en la dirección de giro de la polea por el propio momento de inercia que tiene la polea. La polea tiene una resistencia al movimiento. Y por esa razón la tensión que se percibe de un lado es diferente que la tensión que se percibe del otro. Ya tenemos
conceptos y modelos matemáticos para poder ver las diferencias entre la tensión 2 y la tensión 1. Entonces la tensión 2 va para arriba, pero el peso 2 sigue yendo para abajo. Y bueno, esto es igual a la masa 2 por la aceleración, de misma magnitud que esta aceleración, y por eso les pongo el mismo nombre, aceleración. Ahora, en este punto, nosotros tenemos una ecuación para acá, esta que está aquí, perdón, esta ecuación de aquí, pero tenemos tres incógnitas, T1, T2, no nos alcanzan las ecuaciones para poder despejar esto todavía. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, como todavía no puedo despejar la aceleración porque tengo más incógnitas que ecuaciones, vamos a buscar otra ecuación. ¿De dónde sale esa otra ecuación? Aquí solo estamos analizando los objetos que se trasladan. Ahora vamos a analizar los objetos que giran, los objetos que rotan. De este sistema que tenemos de polea, cuerpos y demás, ¿qué objeto está girando? Con lo de la cuerda sí, vamos a seguir considerando que esa cuerda tiene una masa despreciable, porque en realidad en la vida real es así. Las cuerdas o las cadenas que sostienen objetos normalmente tienen mucho más pequeña que el objeto que están sosteniendo. Entonces, eso sí podemos decir por ahora que es despreciable. Pero, en la polea, chicos, paciencia, por favor. Entonces, objetos que giran. Entonces, los objetos que giran sería entonces nuestra polea. La polea va a girar. Y para los objetos que giran, bueno, entonces otra vez tenemos aquí la polea por un lado para acá, venía la cuerda por el otro lado por acá, ¿ok? Voy a mejorar un poco el dibujo, digamos como por aquí. Esta polea tiene las cuerdas, bueno, que están pegando por ahí, y cada cuerda hace un torque, un momento de torsión, porque el eje de rotación está aquí. Nosotros sabemos que por sentido común esto va a girar de esta manera, ¿cierto? Ese es el giro, porque la masa 2 va a caer, entonces la polea va a girar de forma antihoraria. Tenemos que aplicar suma de los torques es igual al momento de inercia por alfa, que esta es la segunda ley de Newton para las rotaciones. Entonces, ¿cuáles son los torques que actúan sobre la polea? Veámoslos. Aquí hay un radio, abajo, en este sentido. Aquí la polea es jalada por esta tensión. ¿Esta tensión cuál era? ¿La 1 o la 2? La 1. La tensión 1. El lado también lo jala para acá, solo que, bueno, esta sería la tensión 2. Entonces, en realidad, la tensión 1 produce un torque, porque aquí hay un R, y la tensión 2 produce otro torque, porque aquí también hay otro R. Recuerden que R es la distancia desde el eje hasta donde se está produciendo la fuerza. Que en este caso, de pura casualidad, los dos R se corresponden con el radio de la polea. No siempre es un radio, pero en este caso sí son un radio. ¿Cuáles son los torques entonces? A ver, el torque número... Recuerden que el torque, bueno, nosotros ya lo hemos definido muchas veces, torque es R por F por el seno del ángulo. Entonces, el torque 1 sería entonces, R por la fuerza, que la fuerza sería, bueno, la magnitud de la fuerza, que es T1, por el seno de 90 grados, que es aquí donde está actuando la fuerza. Este sería el torque 1. ¿Qué dirección tiene el torque 1? ¿Es negativo o es positivo? Positivo. ¿Por qué es positivo? Porque giran, bueno, tiene dirección antihoraria. Sí, si solo aplicamos esta fuerza, esto giraría de esta manera, ¿verdad? Si solo aplicáramos la tensión 1. Ahora, el torque 2. Otra vez es R2 por el seno del ángulo, que nuevamente es 90, porque actúa aquí formando 90 grados con el radio. ¿Este torque es negativo o es positivo? Negativo. ¿Por qué es negativo? Porque va a forma horaria. Sí, si solo actúa la tensión 2, que va para abajo, esto haría girar esta polea para acá, de forma horaria. Y hemos definido que ese es un torque negativo. Entonces, estos son los torques, hay que meterlos aquí en la ecuación. Suma de los torques es igual al momento de inercia por alfa. ¿Y qué dicen los torques? Bueno, 1, ¿verdad? Entonces ni siquiera voy a colocar eso. ¿Cierto? ¿Me siguen? Entonces, R por T1 menos R por T2 serían los torques. Ahora vayamos a la derecha. A la derecha tenemos aquí momento de inercia. Esta polea. Búsquenlo en la tabla. Hay que buscar la forma del objeto y buscar... Un medio por un medio por M por R cuadrado. Sí, ¿verdad? La mitad de la masa por su R cuadrado. Ese es el momento de inercia de un disco. Este es el momento de inercia de un disco. D significa disco. Entonces ya tengo el momento de inercia aquí. Aquí, M medios, R al cuadrado, por, ahora voy con alfa. Alfa es la aceleración angular. Pero nosotros también tenemos una relación entre A. ¿Cuál es la ecuación que la relaciona? Radio por alfa es igual a... O lo que es lo mismo, alfa es igual a la aceleración entre el radio, ¿cierto? ¿Siguen ahí? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, entonces continuamos.
Hay algo importante nada más que hace falta aquí con esta aceleración angular. Recuerden que siempre analizamos el signo de la aceleración. ¿Qué signo va a tener la aceleración angular de esta polea? Positivo, porque se mueve en sentido antihorario. Claro, al final la polea se decide en girar así, en sentido antihorario, y esto es un torque que se define como positivo, ¿cierto? Entonces lo dejamos positivo aquí tal cual. Ahora, vamos despejando de aquí un toquecito. Si despejamos T1 menos T2, yo puedo pasar, ven el R que está aquí, lo puedo sacar a factor común, y me queda T1 menos T2. Y esto es igual, menos la mitad de la masa por R al cuadrado. Y ven la R que está aquí multiplicando, la voy a pasar a dividir. Cuando la pase a dividir, ¿qué me queda? Y las cancelo, ¿cierto? ¿Me siguen hasta acá? Sí, Entonces, T1 menos T2 tiene que dar la mitad de la masa de la polea por la propia aceleración lineal de la polea. Tengo esta otra ecuación. Ahora, voy a seguir en la próxima página, pero antes de eso veamos que esta T1 y esta T2 yo las puedo sacar de las ecuaciones que teníamos previamente. De estas, ¿recuerdan? Las primeras ecuaciones. De esta ecuación de aquí, si yo despejo T1, T1 me da igual a ¿qué? Menos M1 por A más el peso, ¿cierto? Despejando T1. Y si despejo T2 de aquí, T2 me da ¿qué? Me da M2 por más el peso 2. Entonces tengo una ecuación para T1 y tengo una ecuación para T2. Voy a agarrar esta ecuación y la voy a sustituir en el resultado que obtuvimos en la otra página, aquí mismo donde está. Entonces, donde tengo T1, voy a colocar el valor de T1. ¿Alguien podría, por favor, recordarme cuánto valía T1 según la ecuación? Menos M1 por A más el peso 1. Ok, menos T2, ¿cuánto valía T2? M2 por A más el peso 2. Así, así está bien. Sí, profe. Que tengo la computadora tan pegada que hasta cambiar de páginas le cuesta. M2A más peso 2. Ok, perfecto. Ven, una vez que ya tenemos esta ecuación, ya tenemos una ventaja. Tengo una ecuación solo con términos de aceleración. Y de aquí podemos despejar la aceleración. Porfa, anoten esta ecuación para yo cambiar de página y luego me digan esta ecuación. Anótenla, porfa. Menos M1A más el peso 1 menos, paréntesis, M2A más el peso 2 es igual a la masa mayúscula, que es la de la polea, entre 2 por la aceleración. ¿Ya la tienen por ahí o al menos le sacaron foto? Sí, profe. Sí. Ok, vamos a la otra página. ¿Me podrían dictar la ecuación, porfa? Menos M1 por A más V1 menos M2 por A Perdón, más V2 más peso 1. más peso 1, sí. Ajá, menos, ya quitando el paréntesis, A por A más peso 2 menos M2A menos más peso peso 2. 2, ¿verdad? En medios por A, cierto, así está bien. Profe, es más peso 2. Aquí es Pero es más. que yo creo que ella está quitando el Ah, paréntesis. ok, sí, ya le quitaste el Ah, sí. paréntesis. Ok. De aquí entonces ya, y simplemente ya podemos despejar la aceleración. La aceleración la saco factor común de aquí. ¿Y qué me queda? Menos M1. Bueno, no, todavía no puedo. Hay que cambiar algunos términos. Esto que tiene aceleración y esto que tiene aceleración, los voy a despejar, los voy a tirar a la derecha. Los pesos los voy a dejar ahí a la izquierda. 2 es igual a la mitad de la masa de la polea por la aceleración A más M2A, ¿cierto? Y ahora sí, me voy a comer este paso. Voy a sacar la aceleración de factor común de aquí y de aquí. Y cuando la saque a factor común me queda multiplicando. Y después la paso a dividir acá a la izquierda. Entonces queda peso 1 menos peso 2 entre, bueno, saco factor común aquí, ¿verdad? A la derecha. Me queda la aceleración despejada. Y lo demás simplemente lo paso a dividir. ¿Qué paso a dividir entonces? Bueno, m medios más m1 más m2. ¿Me siguieron ahí? Solo me comí un paso, nada más. Es solo un despeje. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profe. Ya saqué la aceleración de aquí, queda más M1 más M2. Y ahora como esto está multiplicando, yo lo pasé a dividir. Y ya podemos encontrar entonces la aceleración, porque tenemos todos los datos. Peso 1 menos peso 2. El peso 1 es M1G, el peso 2 es M2G, y la suma de las masas 1 y 2. Coloquen todos los datos, por favor, me dicen cuánto les da esa aceleración. dos coma uno.
¿Pueden verificarme ese dato, por favor? 2,1 cerrado. Sí. Ok, 2,1 metros. Preguntar. Entonces, ¿cuál es la aceleración de la masa 1? A ver, ya están grandotes. Entonces, ¿cuál va a ser la aceleración de la masa 1? Alguien que lo diga. 2,1 2,1 ¿qué? metros por segundo al cuadrado. ¿Y la dirección? Positivo. No, va Es para abajo. negativo. Va para abajo. Ok. Entonces, la aceleración de la masa 1 es menos 2,1 metros sobre segundo al cuadrado en dirección J. Menos porque va para abajo. ¿Y la aceleración de la masa 2 cuánto es? La misma, solo Más que... 2.1. Exacto. Más 2,1 porque va para arriba. Hasta ahí todo bien, ya tenemos la aceleración. Recuerden que andamos buscando la aceleración porque queríamos encontrar el tiempo que tardaba en ir la masa 1 desde aquí hasta acá. Andábamos buscando ese tiempo. Y para buscar ese tiempo necesitábamos la aceleración. Del inicio del curso, y final es la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial en y por el tiempo más y inicial. Y con esta ecuación podemos obtener el tiempo. A ver, la velocidad inicial, ¿cuánto sería? Menos 0, porque todo eso estaba quieto. Y final, ¿cuánto va a ser? 0. 0, porque llega hasta el nivel del suelo, digamos. La aceleración, ¿cuánto nos dio? Menos 2,1. 2.1. 2,1 menos 2,1, da igual. Igual, usemos la aceleración con su magnitud para que no haya problemas con el tiempo al cuadrado, digamos. Más, la altura inicial, ¿cuánto es? Bueno, depende de la situación. A ver, si vemos específicamente la masa 4 1, metros. si analizamos específicamente la masa 1, entonces la posición inicial serían 4 metros. Entonces, en ese caso, son 4 metros y aquí sí es necesario colocar el signo de su aceleración, ¿verdad? Si viéramos lo que hace la masa 2 subiendo desde aquí hasta acá, que es básicamente el mismo análisis, porque lo mismo tarda la masa 1 cayendo que la masa 2 subiendo, pues tendríamos que colocar los dos signos diferentes, ¿verdad? Pero analizando la masa 1 específicamente, la masa 1 pues va a caer, va para abajo, y el y inicial es de 4 metros. Entonces, si ya despejan ese tiempo, ¿cuánto les da ese tiempo? 1,95 segundos. 1,95. Sí. Bueno, ok, entonces vean que dimos mucha vuelta para solo encontrar el tiempo. La segunda ley de Newton para las rotaciones. Entonces, la otra pregunta era, ¿qué pasaría? ¿Cómo cambia la aceleración de esa masa? Porque de cierta forma giraría más rápido. Claro, porque si no tiene masa, no tiene momento de inercia. Y si no tiene momento de inercia, no tiene resistencia a girar. Entonces va a girar más rápido. De hecho, no sé si tienen por ahí a mano el resultado de la ecuación de la máquina de Atwood, la que hicimos para el primer parcial. Cuando ustedes obtienen digamos, los resultados de la máquina de Atwood sin considerar la polea, si la polea no estuviera es como que este término no esté, como que este término no existe. ¿Y entonces en qué se transforma eso? Bueno, se transforma precisamente en G1 más M2, que esta es la aceleración de la polea para la máquina de Atwood. Suponiendo que no tenemos que llegar a ese resultado, porque en realidad esta ecuación es más general. La ecuación más general es la que sí considera el momento de inercia y la que tiene que darnos un caso específico como este. Ahora incluso, imagínense que ustedes cortan, por ejemplo, la cuerda. Si ustedes cortan la cuerda digamos, de la tensión, ¿qué aceleración tendrían esas masas? 9,8. 9,8, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque sería un objeto en caída libre. Claro, es un objeto en caída libre, perfecto. Otro caso, ¿qué pasaría si, por ejemplo, las masas tuvieran el mismo valor? Tendrían al equilibrio y daría 0. ¿Y por qué a cero? Oye, porque si tiene el mismo valor, este se cancela con este, ¿verdad? Todo esto, y desde aquí la aceleración daría 0. Entonces, sí, los casos individuales tienen que cumplirse con respecto a la ecuación más general que existe, que es esta ecuación que teníamos desde acá. ¿Tienen alguna consulta con este ejercicio? Si no, pasamos al siguiente, que era otro que me importaba hacer. Recuerden que ya sabiendo hacer este, pueden hacer este otro, que es un poco más sencillo.
Profe, ¿sí? al puro principio que usted dijo que las tensiones de la cuerda no eran iguales, ¿por qué era eso? Porque ahora sí consideramos el momento de inercia de la polea. En realidad nunca fueron iguales. En la vida real son parecidas, pero no son iguales. Dependiendo hacia qué lado esté girando la polea, va a haber un lado de la tensión que se esfuerza más que el otro. Eduardo. Y también porque son diferentes masas, ¿verdad? Una es mayor que la otra. Y así. Sí, pero vieras que antes, cuando no había, o cuando no conocíamos el concepto de momento de inercia, no importaba cuál masa fuera mayor, y aún así las tensiones nos daban iguales, lo cual yo les decía que no era exactamente correcto, ¿verdad? Eran parecidas. Pero sí, influyen las masas que son diferentes, pero especialmente influye el momento de inercia de la polea. Eh, Profe, bueno, ¿por qué en Eduardo. este caso consideramos que las tensiones tienen como dirección opuesta, digamos, cuando lo vemos desde la perspectiva de la polea? Sí, sí, correcto. Desde la ¿A qué se perspectiva de la debería? polea, las dos tensiones, desde la perspectiva de la polea, las dos tensiones tiran a la polea hacia abajo. Pero desde la perspectiva de las masas, más bien van hacia arriba. Ok, gracias. Con gusto. Estoy abriendo la otra presentación, la de la semana pasada, porque me han hecho un aire. Me avisan cuando ven la presentación, por favor. ¿Aún no ven la presentación? Sí, profe, ya sé. No los escucho. Es que de feria, además del problema, en compu está cayendo un aguacero con una tormenta eléctrica acá donde vivo, que está terrible. Sí se ve, profe. Ok, ok. Ok, este fue el otro ejercicio que me preguntaron. Hay un misil de 12 kilogramos que es disparado a 55 grados sobre la horizontal con una rapidez de 150 metros por segundo. Y en el cenit, que es la parte del fragmento, tiene 3 veces más masa que el otro. El fragmento más pesado regresa al punto desde donde se lanzó el misil. Y la pregunta es, ¿dónde va a caer el fragmento más pequeño? Y bueno, el lanzamiento con el aire es despreciable. Aquí les di una pista. Si el misil no explotara, ¿dónde habría caído el misil? Eso es muy útil. Porque lo que vamos a ver acá es que en realidad, en ausencia de fuerzas externas, el centro de masa de un sistema se conserva, siempre se mantiene. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Digamos que, nuestro misil está, perdón, porque se volvió loca la cosa. Ya. No, perdón. Profesor, ¿puede repetir? Estoy tratando de que mi compu regrese. Misil, y digamos que el misil no hubiese estallado. Si el misil no estalla, él haría una cosa como esta y se viene por aquí y cae por acá. Ok, lo que dije del centro de masa es que cuando no hay fuerzas externas actuando sobre un sistema de partículas o de objetos, la posición del centro de masa siempre se va a mantener. El sistema se va a comportar, o al menos el centro de masa del sistema se va a seguir comportando como si se comportaba antes de estallar en este caso. Si nuestro misil no estalla, el misil hace esta parábola y llega hasta aquí, ¿cierto? Digamos que este es el cenit. Aquí es el cenit. El cenit ya les dije que es el punto más alto de la parábola. Si el misil no estalla, él llega hasta aquí. O sea que en esta posición quedaría el centro de masa. Pero resulta que nuestro misil sí estalló. Él estalló aquí. Este fragmento grande se convirtió en otros dos pedazos. Un pedazo se vino y se regresó para acá. Y cayó justo donde había comenzado el misil. Digamos que esta es la masa 1. ¿Y qué hizo el otro pedazo? A ver, si esta masa 1 es mucho más grande, la masa 2, que va a ser más pequeña, tiene que caer más lejos, ¿cierto? De hecho, este problema también se puede hacer por conservación de cantidad de movimiento lineal, pero yo lo voy a hacer por conservación de centro de masa, porque es un poco más difícil así, y les dejo de tarea a ustedes hacerlo por conservación de cantidad de movimiento lineal. Esta es la masa 1. La masa 2 es un poco más pequeña. La masa 2, en realidad, va a caer allá más lejos. Claramente es un movimiento parabólico, que tal vez ahí no se notó, pero sí es como un movimiento parabólico, y por aquí cae la masa 2.
Es importante conocer cuánto valen esas masas, la masa 1 y la masa 2. ¿Cómo podemos encontrar el valor de las masas? Tenemos El total cuánto vale. M mayúscula es la masa total. vale 12 kilos y como unas 3 veces más pesado, hace regla de Dice 3. por ahí que el fragmento más pesado, bueno, cae al inicio. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Ah, dice que hay uno que tiene 3 veces más masa que el otro. Eso es fundamental, ¿verdad? Entonces, la masa 1, que es la más pesada, es 3 veces lo que valga la masa 2. ¿Queda claro eso? No sé si me estarán hablando, pero no los escucho. Sí, queda claro, profe. Bueno, y entonces resulta que la masa total, la M mayúscula, ¿cómo se define? Bueno, la masa total tiene que ser la masa 1 más la masa 2, porque la masa del misil se tiene que conservar. En la vida real la masa no se conserva. Un poco de la masa se transforma en energía, se transformó en la explosión. Supongamos que la masa se conserva. Si es así, entonces la masa total es 12, y como M1 es 3 veces M2, cambio M1 por el valor que me están diciendo. Esto es solo para encontrar la masa 1 y masa 2. Entonces 2 es igual a 4 M2. Y 2 entre 4 es igual a M2. 2 entre 4 es 3. Entonces la 9. masa 1 vale 9, ¿verdad? Porque la masa 1, por definición, es 3 veces la masa 2. Y tiene sentido, bueno, sí, porque la masa 2, bueno, perdón, más liviana, más ligera, la cayó allá bien lejos. Y la masa 1 es más masiva, que es la de 9 grados. Esa parte es bastante sencilla. Regresemos aquí al movimiento parabólico. Entonces, nosotros andamos, alguien que lo diga, El alcance horizontal de la segunda masa. claro, andamos buscando esta distancia que recorre desde aquí hasta acá para la masa 2. Andamos buscando esto, masa 2. Digamos que esto se llama, no sé, X final. X final de la masa 2. La posición en X de la masa 2 final. Eso andamos buscando. Pero conocemos algunas cosas. Por ejemplo, yo conozco cuánto vale el X de aquí de la masa 1. Lo puedo definir como 0. Y también podemos encontrar cuánto vale el X del centro de masa, que es esta posición de aquí. Y entonces vean qué interesante. Por conservación del centro de masa, hay una ecuación fundamental para el centro de masa. Dice que la posición del centro de masa es igual a ¿qué? ¿Cómo encontramos la posición del centro de masa de un sistema? 1 entre m por la integral de r al cuadrado. Bueno, eso es para un objeto continuo, pero para objetos discretos como estos, que es masa 1, centro de masa 2. Masa por posición. Sí, exacto, ¿verdad? Son solo dos objetos los que quedan al final, 1 y masa 2. Entonces, M1 por X1 más M2. Esta fórmula la usamos la semana pasada también. Ahora, ven qué interesante. La masa 1 la tenemos, pero ¿cuánto vale X1? Bueno, vale 0, entonces esto se anula. Entonces yo obtengo que X, centro de masa, es igual a la masa 2 por X2 entre la masa 1 más la masa 2. Bueno, la masa 1 más la masa 2, ¿cuánto era? Es M mayúscula, o sea, 2. 12. Despejando de aquí X2, nosotros vamos a obtener que X2 es igual a la posición del centro de masa por la masa total entre la masa 2. ¿Me siguieron de ahí? ¿Consultas? Todo bien, profe. Ok. Y bueno, lo único que necesitamos entonces, ¿qué es? La posición del centro de masa. Y con eso obtenemos la posición 2, que es donde cayó esta masa 2. ¿Cómo encontramos la posición del centro de masa? Movimiento rectilíneo. Para eso. Usamos la componente x del vector inicial. Claro, esa fue la pista que les había dejado, ¿verdad? Para encontrar esta posición del centro de masa, este que está aquí, ya es un proyectil común y corriente. Voy a dibujar como si el misil no hubiese estallado, ¿ok? Voy a hacer eso. Entonces dijimos que si el misil no hubiese estallado al final, desde acá hasta acá, y hubiese caído aquí, en este punto, que este punto, la verdad, también, es el centro de masa del momento en el que el misil estalló, pero también es el centro de masa de si no hubiera estallado. ¿Por qué se mantiene? Porque ya les he dicho, en ausencia de fuerzas externas, la posición del centro de masa se mantiene. Eso se puede analizar en explosiones, en colisiones y cosas así tan muy grandes. Por ahí les hablé acerca de la aproximación de impulso, y no me voy a detener ahí, pero si tienen alguna duda con eso, lean en la presentación donde les dejé la aproximación de impulso. Entonces, como la posición del centro de masa es que ya sabemos usar, X final es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo, más X inicial, donde la X inicial, como siempre, la podemos definir como 0. Entonces, X final, o sea, ¿cuánto es la velocidad inicial del proyectil? Su rapidez inicial. 150 metros por segundo.
pero eso hay que multiplicarlo por coseno de 55. 150, ¿verdad? 150 por Bueno, coseno de 150 por el 55. coseno de 55. Este t es el tiempo que tarda ahí, en el aire. No lo tenemos. ¿De dónde lo sacamos? Creo que O sea, Z el angular, tiempo que tarda, ese tiempo lo podemos obtener ese tiempo, que es la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial. Y el final es cero, porque llega hasta el suelo. Más por el seno de 55, ya todos saben hacer esto, por t, más y inicial, bueno, que también es cero. De aquí pueden despejar el tiempo. Díganme cuánto les da el tiempo, si lo despejan de ahí. Sí, Fernanda, definitivamente, no los escucho. Es un problema con ahorita que terminemos, la reviso porque no los escucho. Pero díganme, o al menos mándenme un mensajillo por ahí. ¿Cuánto vale el tiempo? A ver, ¿me ayudan con el tiempo, por favor? $25,1 segundos. Sí, 25,1, ok. Entonces, 25,1 segundos. Una vez que tenemos el tiempo, vamos acá y obtenemos X. ¿Cuánto da X? 2157. 2000. 157. Pueden enviarlo al chat, por favor. No lo escucho bien. Para todos, por si acaso, o sea, todos deberían estar con la calculadora, en la mesa, haciendo los cálculos, no acostados en la cama, ¿verdad? O en el sillón. ¿Alguien puede mandarme la posición, por favor? ¿2000 cuánto? 2157, perfecto. Bueno, o sea, es la posición que tiene el centro de masa. 2160 es esta posición. Y de ahí podemos despejar a dónde va a llegar M257 por la masa total, que eran 12, entre la masa 2. ¿Cuánto es la masa 2? 3 kilogramos. ¿Y cuánto da eso? Sí, al ratito me llegan los mensajes por el chat de Zoom, pero vieras que incluso esos llegan retrasados. 8628. Bueno, 8628, más o menos. A ver, de verdad, de todo corazón, espero que hayan entendido las explicaciones y demás. Perdón por tanta cosa que ha pasado hoy. A ver, ¿alguien tiene alguna consulta? Traten de hablarme. ¿Hay algo que no hayan entendido?
Qué pena. Sí, lo escuchamos bien, profesor. Está bien, Eduardo, de acuerdo. Chicas, chicos, voy a quedar acá porque en realidad casi no los escucho y estamos con muy mala conexión. Ya nosotros terminamos la materia de todas formas desde el martes. Entonces recuerden, hagan énfasis en estos problemas que tienen que ver más que todo con dinámica, con torques, con momento de inercia. Además de eso, es importante el tema de movimiento de rotación, esto de la aceleración angular, velocidad angular, los radianes por segundo, las RPM, frecuencia, frecuencia angular. Y por supuesto el tema de conservación de energía y colisiones. Eso es lo más importante para el segundo parcial. Sí, voy a hacer todo lo posible por subir la clase del martes. Es que miras que de hecho he tenido problemas con la compu en general y esos archivos se me perdieron, pero debe ser que se grabaron con otro formato. Voy a intentar buscarlos y la cargo, Andrea. Hola, Fernanda. Los temas son todo lo de dinámica de rotación, torques, momento de inercia, problemas como estos que tienen que ver con el de las poleas y demás, conservación de energía, colisiones, pero enfoques en colisiones perfectamente inelásticas, y además el tema de cinemática rotacional, todo lo que tiene que ver con aceleración angular, velocidad angular, la frecuencia, frecuencia angular, periodo y todo eso, son los temas importantes. Sí, si tengo la presentación de repaso antes, se las voy a enviar antes, Fernanda, para que la vayan intentando. Con mucho gusto. Buenas noches, cuídense mucho.